Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de la tercera llave, cómo glorificar a Dios. Te invito a que si no has visto la primera parte, vayas a nuestro canal de YouTube, ves en buscar videos y ahí podrás encontrar la primera parte donde tocamos los primeros 5 puntos de este estudio. ¿Preparado? Iniciemos. En la primera parte de este estudio de la tercera llave, vimos 5 puntos prácticos que nos ayudarán a cómo poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Y también dijimos que lo que marca la diferencia entre un cristiano maduro espiritualmente y un cristiano inmaduro es que tanto este cristiano está dispuesto a glorificar a Dios con su vida. Hoy vamos a continuar con los siguientes puntos, y el primero es el sexto, que es alabar a Dios. El Salmo 50, verso 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. El amor a Dios nos permitirá alabarlo en cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, el asombro de su poder, el estudiar su palabra, el recordar la cruz de nuestro Señor, el gran sacrificio de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Eso tiene que llevarnos a simplemente alabarlo por su gran y maravilloso poder y deidad. Alabarlo por la santidad, por la unión de todos sus atributos y bondades. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Bueno, porque si Dios es Dios, Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra honra. Y esto, cuando un cristiano lo hace correctamente, reconoce que tenemos que alabar a Dios a pesar de cualquier circunstancia en esta vida, realmente le glorificamos. Veamos qué dice el Salmo 118, verso 28 y 29 con respecto a alabar a Dios. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El séptimo punto práctico es soportar el sufrimiento. Realmente, si nosotros nos ponemos a ver toda la Biblia, podemos notar que hombres de Dios han soportado, a causa de defender la verdad, grandes sufrimientos. Un ejemplo: Jeremías fue encarcelado. Isaías, de acuerdo a la tradición, fue aserrado en dos. Esteban fue apedreado por predicar el evangelio. Y si también vemos la historia de la iglesia, notamos que muchos de nuestros hermanos fueron mártires por querer defender la verdad de Dios. El apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 4, verso 14 y 16, nos anima a que nosotros estemos firmes en la fe, a pesar de todo el sufrimiento que nos puede ocasionar el seguir a nuestro Señor. Vamos a leer esos versículos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces, nuestro sufrimiento, a causa de su nombre, le trae gloria a nuestro Dios. El octavo punto de glorificar a Dios prácticamente en nuestra vida es conformarnos con lo que Él nos ha dado. Actualmente la sociedad está inconforme por todo, y los cristianos muchas veces no nos quedamos atrás. Con nuestro descontento constante de lo que Dios ha permitido en nuestra vida, nosotros no logramos glorificarle como Él merece ser glorificado. Damos un mal testimonio, siempre queremos más, siempre exigimos más, nunca estamos conformes con la situación con la cual estamos viviendo. El apóstol Pablo era una persona que realmente podía estar conforme y agradecido a pesar de que estaba en las peores circunstancias. Él, estando en la cárcel, le escribe a los filipenses las siguientes palabras: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. De acuerdo con Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12. Recordemos que a lo largo de todo el ministerio del apóstol Pablo, él tuvo que sufrir azotes, encarcelamientos, naufragios,
también tuvo que sufrir apedreamientos y también él da testimonio que sus amigos más cercanos en un punto lo abandonaron. Todo esto él tuvo que sufrir. Mas sin en cambio, él siempre en su corazón tenía agradecimiento, se conformaba con lo que Dios había decidido para su vida. Obviamente, esto no era consecuencia de algún pecado, sino que simplemente era consecuencia de querer glorificar a Dios por medio de su testimonio y su vida. Nosotros tenemos que llegar a decir, estoy conforme con lo que Dios ha dispuesto para mí. Estoy conforme con mi trabajo, estoy conforme con mi esposo, esposa, estoy conforme con mis hijos y estoy agradecido con todo lo que el Señor me ha dado, sea ante los ojos humanos, bueno o malo, ya que esta es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Recuerda, si nos quejamos, el Señor no va a ser glorificado, es mejor ser agradecidos. El 9º punto es, ore conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto no quiere decir que el orar en nombre de Jesús sea como la varita mágica, las palabras mágicas para que Dios nos dé todo lo que pidamos. Esto no está queriendo decir el texto. Lo que está diciendo el texto es que nos conformemos a la voluntad de Dios. Eso es, en el nombre de Jesús, conformarnos a su voluntad para poder orar a Él. Por eso tenemos que ser agradecidos y por eso tenemos que aprender también que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Porque si entendemos estas grandes verdades, entonces, sin importar las circunstancias, podremos orar a nuestro Padre conforme a su voluntad. John MacArthur dice, orar en su nombre quiere decir hacerlo de acuerdo en su carácter y voluntad. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque si logramos orar de acuerdo a su carácter y su voluntad, entonces nuestras oraciones serán contestadas y se podrá glorificar a Dios con nuestras peticiones. También es bueno que en la oración nosotros, en la comunión de la iglesia, pidamos intercesión unos por los otros. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace una obra sobrenatural en nuestras vidas y vemos que a lo que a los ojos de hombre era imposible, Dios lo hace posible por medio de la constatación de una oración, entonces ahora no solamente uno individualmente glorifica al Padre, sino que ahora todos los que fueron partícipes de esta oración le glorifican. Gloria a ti, Señor, porque has contestado esta oración que en la comunión de la iglesia se hizo. Por eso la oración glorifica a Dios, le da mayor alabanza. El 10º punto es, proclame la palabra de Dios. Y el Señor nos ha dejado su palabra para poder saber su voluntad. Y también nos ha dejado esta misma palabra para que Él pueda ser glorificado por medio de ella. Vean lo que Pablo escribe a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo había sido glorificada la palabra de Dios por medio de aquellos creyentes? Bueno, porque confiaron y creyeron en Cristo por medio de esta palabra. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos el mismo privilegio que los tesalonicenses de aquella era. Podemos hacer que Dios sea glorificado por medio de la exposición fiel de su palabra a las personas de este mundo. Así nosotros podemos ser partícipes de la gloria de Dios. Y esto nos lleva al 11º punto, que es guíe a otros a Cristo. ¿Cómo los vamos a guiar? Por medio de su palabra. No con nuestras experiencias, no con nuestras vivencias, sino por medio de la palabra de Dios. Y guiar a personas a que
formen parte de esta gran familia espiritual, a guiar a las personas a los pies de Cristo, le trae gloria a Dios, ya que Dios no quiere, como lo dice en su palabra, que nadie se pierda. Entonces, está en nosotros cumplir la gran comisión y llevar a las personas a Cristo Jesús. El 12º punto es evitar el pecado sexual. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Y nos tiene que quedar algo bien en claro. El pecado sexual denigra al hombre, denigra la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Este pecado desgraciadamente esclaviza, daña y pervierte las conciencias de todo ser humano. Y ninguno estamos exentos. Por eso tenemos que huir de este pecado. Huir de él. Tenemos que imitar a José. Que él, cuando tuvo una oportunidad de cometer pecado sexual, él prefirió correr. Él prefirió darle gloria a Dios antes de satisfacer su propio deseo. A lo mejor muchos de nosotros, cuando se nos viene pecado sexual, decimos, bueno, fornicación, adulterio. Y sí es grave. Pero desgraciadamente, con tantos medios tecnológicos que hay, el internet, que bien es una bendición que estoy seguro que el Señor ha puesto. Al mismo tiempo, Satanás ha pervertido este medio de comunicación y lo ha usado para que la pornografía sea más alcanzable a todas las personas. Entonces, el no contaminar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón con el pecado sexual también implica huir de la pornografía. No caigamos en el engaño de Satanás. Honremos a Dios con nuestro testimonio, honremos a Dios en nuestra soledad y alejémonos de este pecado. Por último, está el 13º punto, que es buscar la unidad. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Si realmente estamos interesados en la gloria de Dios, entonces estamos interesados en amar al pueblo de Dios, ya que el mismo pueblo de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si amamos a Cristo, que es la cabeza, tenemos que amar a todo el cuerpo. Por eso, las personas que dicen, yo amo a Cristo, pero que no se congregan, realmente no están glorificando a Dios. Tiene que haber una intención de congregarse. ¿Por qué? Porque por medio de la comunión de los santos, Dios recibe mayor gloria, Dios recibe mayor honra. Por eso es importante que cada hijo de Dios tenga una iglesia local en donde servir a nuestro Señor, en donde servir a los hermanos en la fe. Por supuesto, también hay algo que tiene que quedar muy claro en nuestras mentes. Es de que el verdadero hijo de Dios, a pesar de que esté buscando la unidad, jamás tiene que poner la unidad por encima de la verdad del Evangelio. Si algún hermano en la congregación, si algún miembro de la congregación empieza a decir que ya no creo en Cristo Jesús, o ya no creo que Cristo haya sido Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre, no creo en que la Biblia sea inspirada por Dios, no creo en la tercera persona de la Trinidad, sino que pienso que el Espíritu Santo es una fuerza, entonces se tiene que hablar con amor de este hermano, decirle que está equivocado, pero si él no se arrepiente de estas maneras de pensamiento, pues se tiene que aplicar la disciplina bíblica. No podemos decir, ignoramos esta mala manera de pensar, porque la unidad tiene que sobresalir y permitimos que esta misma persona, estas herejías lo lleven a una vida de pecado, donde probablemente llegue a contaminar a los demás hermanos. No, lo que se tiene que hacer es defender la verdad por encima de la unidad. Bien, con esto concluimos el estudio de cómo glorificar a Dios, la tercera llave. Nos veremos en el siguiente estudio la siguiente semana. Dios los bendiga.